Certeza en tiempos angustiosos. Nubes tormentosas anticipan el estallido de la tormenta. Sombras descendentes que parecen presagiar caos y destrucción sin precedentes sobre nuestro cielo planetario. Pero por encima de esas nubes, y desde más allá de esas atemorizadoras sombras sepulcrales, nos llega un claro rayo de esperanza, seguridad y certeza a través del estudio de las profecías contenidas en la palabra de Dios. Escuche la autorizada palabra del Dr. Humberto Raúl Treyer en un mensaje de valor y esperanza, porque hay luz más allá de las densas tinieblas descendentes. Apreciados amigos, los micrófonos de esta amable emisora nos brindan nuevamente, y en la forma amable y generosa en la que lo han venido haciendo hasta ahora, la posibilidad de concretar un estudio más en nuestro análisis del libro del profeta Daniel. Como ustedes seguramente recordarán, nuestro tema anterior nos permitió llegar hasta el verso 7 del capítulo 7. En este pasaje, y bajo el símbolo atemorizante de una bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, se describe el cuarto imperio universal, el mismo de las piernas de hierro de la estatua, ¿recuerdan? El imperio romano. Su accionar implacable aparece claramente reflejado en los verbos utilizados en la descripción provista por el profeta. Esta bestia simbólica o imperio histórico devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. La explicación del ángel utiliza verbos similares al referirse al cumplimiento de lo simbolizado, y la encontramos en el verso 23. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Fue realmente tan terrible el imperio romano? Sí, mis amigos, y de su accionar y misericordia nos proporciona abundante documentación la historia secular. Las conquistas de Roma fueron incontenibles e inexorables, y la fueron llevando paulatinamente de una Roma cuadrata, es decir, una pequeña población limitada por el estrecho perímetro de sus muros, a una Roma peninsular y finalmente a una Roma universal. ¿Cómo fue que ocurrieron las cosas? Luego de haberse impuesto a las otras tribus itálicas, y comenzaron un movimiento de conquista de toda la cuenca occidental del Mediterráneo. Hacia el año 200 a.C., Cartago, la otrora poderosa rival del norte de África, dejó de representar un obstáculo a la expansión romana. A partir de ese momento, Roma puso su mira en la conquista del Mediterráneo oriental, y no hubo forma de frenar o retardar su avance. Las batallas de Cinocéfalos, de Magnesia y de Pitna, durante la primera mitad del siglo II a.C., le permitieron el sometimiento de toda el Asia Menor y de la península balcánica. Algún tiempo más tarde, Siria, el territorio de los Seleucidas, y Egipto, el de los Ptolomeos, fueron transformados en provincias romanas. Esto ocurrió respectivamente en los años 64 y 30 a.C. Cuando Octavio, el sobrino nieto de Julio César, se sentó en el trono, todo el Mediterráneo era ya un lago romano. Cuando Jesús de Nazaret comenzó su ministerio, Roma ya había formulado y dado a conocer su sueño de una nación invicta et aeterna, esto es, invencible y eterna. Es que humanamente hablando, no se alcanzaba a discernir posibilidad alguna de un eclipsamiento. Nada de imaginario o exagerado podría impugnársele a esa realidad. Sencillamente no había enemigos a los cuales Roma pudiera temer, y nada sugería tampoco que pudieran aparecer en el futuro. Pero la visión que Daniel recibió de un Dios que conoce el futuro, más que lo tiene en sus manos, anticipó que no se concretaría esa subsistencia tan soñada por los gobernantes romanos. El verso que estamos considerando, Daniel 7, verso 7, concluye afirmando: y tenía 10 cuernos. Ante la expresión del deseo de conocer acerca de estos 10 cuernos que tenía en su cabeza, verso 20, el ángel explicó a Daniel:
y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, es decir, 10 reinos. En otras palabras, no habría eternidad en el imperio de hierro. Tarde o temprano habría de caer, y cuando ello ocurriera, su territorio habría de dividirse en un número bastante apreciable de reinos menores. ¿Volverían estos a unirse alguna vez para reconstituir el imperio romano? Esta pregunta ya había sido contestada en la revelación contenida en el capítulo 2, en aquel sueño dado a Nabucodonosor. Cuando el imperio romano se dividiera, las piernas de hierro que lo representaban habrían de ser reemplazadas por pies de hierro y barro cocido, una mezcla imposible y absurda. Pienso que podría resultar no solo interesante, sino también muy ilustrativo volver a leer del capítulo 2 los versos 41 al 44, ya que corresponden a lo que estamos estudiando en el capítulo 7, y lo complementan maravillosamente. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. No podría ser más claro, ¿verdad, amigos? Pasando el tiempo, el imperio romano habría de ceder su lugar a un conjunto de reinos menores. Algunos de ellos serían fuertes, como el hierro. Otros, en cambio, apenas tendrían la efímera posibilidad de subsistencia del barro cocido. Que la reintegración de los fragmentos y la reconstitución del imperio del cual surgieron habría de intentarse, y reiteradamente lo indica con claridad el pasaje. Todos esos intentos, sin embargo, habrían de resultar totalmente infructuosos. Más aún, mientras esta fragmentación todavía subsistiera, Dios habría de intervenir estableciendo su propio reino. Debido a que algunos comentadores interpretan el reino de Dios como el surgimiento de la Iglesia cristiana en su forma mayoritaria, conviene recordar que, de acuerdo a la descripción profética, cuando el mismo se estableciera, no coexistiría con ningún otro, ni siquiera con los simbolizados por los pies de la estatua. Volviendo ahora a la profecía contenida en el capítulo 7, y contemplándola desde el mirador ventajoso de la historia, ¿ocurrieron las cosas realmente así a la caída del Imperio Romano? La expansión del imperio, impulsada por el avance irrefrenable de las legiones romanas, lo puso en contacto con tribus relativamente aisladas que vivían en el centro de Europa. A estos pueblos se los conoce en forma genérica como germánicos o bárbaros. Dominados por Roma, no pocos de sus integrantes fueron incorporados al ejército y, debido a su capacidad y valentía, muy pronto comenzaron a ocupar posiciones de mando y responsabilidad castrenses. De esta manera dio comienzo el proceso de la así llamada invasión pacífica. Deslumbrados por lo que veían en Italia, tan distinto de las condiciones inhóspitas de sus comarcas de origen, incentivaron a sus familiares para que dejaran los fríos y húmedos parajes del centro de Europa para trasladarse a las tierras de la luz, es decir, las comarcas mediterráneas. En la última parte del siglo IV, sin embargo, la invasión pacífica se transformó en violenta. Lo que pudo haber motivado este cambio es objeto de especulación entre los historiadores. Según esta explicación, fue tratando de escapar de estas salvajes hordas invasoras que dejaban tras sí un reguero de total desolación y muerte, que los germanos irrumpieron masivamente en las tierras del Imperio Romano. Rechazados por la fuerza por los ejércitos de Roma, se organizaron y forzaron su penetración en el imperio. Roma no pudo contenerlos, y el suelo europeo se impregnó de la sangre de ambos bandos. Uno de los resultados de esta invasión violenta de las tribus bárbaras fue la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo, y la coronación del caudillo germánico que lo destituyó, Odoacro, jefe de los érulos, como rey de Italia. Este trascendental cambio de mando, ocurrido en el año 476, marcó el trágico epílogo de un imperio al que solo el hierro pudo representar apropiadamente. ¿Y qué pasó después? Ya sin otro obstáculo que el de sus propios planes expansionistas, estas tribus
en número aproximado de 10, se repartieron las tierras del ala occidental del vasto imperio, exactamente como lo había anticipado la profecía. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, como lo leemos en Daniel 7, versos 23 y 24. ¿Ocurrieron las cosas en la forma anticipada por la profecía? Sí, efectivamente sí. ¿Y cuáles fueron esos reinos? Es cierto que las identificaciones sugeridas por la historia no son totalmente coincidentes, pero lo son en grado suficiente como para atestiguar la veracidad del vaticinio profético. Mencionaremos algunas de las listas, y lo haremos seleccionando autores de distintas épocas. José Mede, quien falleció en 1638, identificó los 10 reinos con los alamanes, ostrogodos y lombardos, visigodos, francos, vándalos, suevos y alanos, burgundios, bretones, sajones y griegos. Sir Isaac Newton, el notable físico inglés, fallecido en 1727, ofreció una lista ligeramente distinta. Hunos, lombardos, visigodos, francos, vándalos y alanos, suevos, burgundios, bretones, alamanes y el exarcado de Ravenna. Thomas Newton, teólogo inglés que murió en 1782, los identificó como hunos, francos, burgundios, lombardos, sajones, godos, griegos, alamanes, bretones y el Senado romano. Uriah Smith, por su parte, notable comentador de las profecías, incluyó en su lista a hunos, francos, burgundios, lombardos, anglosajones, ostrogodos, visigodos, vándalos, suevos y érulos. El último autor que mencionaremos, contemporáneo, es Edwin R. Thiel, autor de notables descubrimientos en lo que concierne a la cronología del Antiguo Testamento. Coloca en su lista de los 10 reinos a alamanes, francos, burgundios, suevos, vándalos, visigodos, anglosajones, ostrogodos, lombardos y érulos. ¿Un poco mareados con tantos nombres, queridos amigos? No sería para menos. ¿Valdría la pena intentar una comparación de las distintas listas? Probablemente no, ya que de la simple mención de estos nombres, ustedes habrán percibido lo básico. ¿Qué conclusión podemos derivar de la comparación de estas listas y las varias otras que aún podríamos mencionar? En primer lugar, en que todas coinciden en señalar que el Imperio Romano se dividió y que su territorio terminó fragmentado en áreas de hegemonía de una decena de tribus, varias de las cuales, con el transcurso del tiempo, dieron a su vez origen a algunas de las naciones europeas. Los alamanes, por ejemplo, dieron origen a Alemania, los francos a Francia, los anglosajones al Reino Unido o Inglaterra, los burgundios a Suiza, los suevos a Portugal, los visigodos a España, y así la lista podría continuar. A riesgo de perdernos, amigos, si no lo hacemos, debemos detenernos un poco en nuestro estudio con el propósito de intentar una pequeña recapitulación. Los últimos pasajes que leímos correspondieron al capítulo 7, versos 23 y 24. ¿Qué dicen esos versículos? La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. El cuarto animal simbólico, correspondiente al cuarto imperio universal, Roma, tenía 10 cuernos en su cabeza. Cada uno de esos cuernos correspondería a un reino. En números redondos serían 10, que surgirían del Imperio Romano una vez que éste se desplomara. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Pero es interesante y necesario hacer notar que todos ellos habrían de representar, por lo menos en algunos aspectos, algo así como la continuación del Imperio Romano. De ahí que, de acuerdo a lo que se le mostró a Nabucodonosor, esos reinos constantemente tratarían de volver a lograr la unidad europea, de reconstituir el imperio. En estos infructuosos intentos, continuarían ocupados hasta que Dios estableciera su propio reino sobre este planeta, llevando a un final catastrófico a todos esos reinos. ¿Recuerdan, amigos, cómo la roca habría de pulverizar completamente a la estatua? ¿Ocurriría alguna otra cosa digna de especial atención durante el lapso de la división del Imperio Romano? Sí, algo que al serle presentado en forma simbólica, produjo en Daniel un vivo interés por comprenderlo. ¿Qué habría de ser eso tan importante? Esta fue la forma en que Daniel lo vio, y tal como nos la describe en sus propias palabras. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros.
Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Un poco más adelante, en el verso 11, Daniel se refiere al sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Notemos bien, apreciados amigos, Daniel dice que las cosas ocurrieron mientras él contemplaba los cuernos. Esto quiere decir que en la visión o sueño, él estaba contemplando acontecimientos posteriores al año 476 de nuestra era. ¿Por qué? Porque en ese año cayó el Imperio Romano y comenzó de lleno el período correspondiente a los 10 cuernos. Fue entonces, después del año 476, cuando ocurrió lo que describe a continuación. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Volvamos al punto que estamos tratando de comprender. Después del año 476, un nuevo poder comenzaría a hacerse notar en el escenario dejado vacante por el Imperio Romano y ocupado ahora por los 10 reinos. Es evidente que este cuerno ya estaba actuando, ya venía surgiendo, porque cuando este poder comienza a manifestarse, lo hace desarraigando a 3 de los ya existentes. ¿Qué más llamó la atención del profeta? Daniel añade, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Sería este cuerno igual a los que lo habían precedido? No, ya que solo de este dice que tenía ojos como de hombre. Indicación de inteligencia, de sagacidad, de astucia. Este poder percibiría circunstancias y oportunidades no accesibles a los otros poderes. Mientras los otros habrían de actuar en forma más o menos irracional, este sabría cómo lograr sus fines y propósitos actuando inteligente y astutamente. Resulta claro que habría de ser a través de un maniobrar tal como desarraigaría a los otros y lograría sobrevivir. Es decir, a diferencia de los otros, cuya subsistencia estaría basada en la fuerza, éste lograría imponerse no por la fuerza, sino por su enorme capacidad de prever, evaluar y conseguir ayuda y apoyo para la realización de sus planes. Por eso en la descripción de este mismo misterioso poder que se ofrece en el capítulo 8, se lo describe como insolente y hábil en engaños, en las palabras de la versión Biblia de Jerusalén. Se añade en el mismo capítulo que su poder habría de fortalecerse, pero no con fuerza propia. Y en el verso 25 del mismo capítulo 8 se complementa la descripción explicando que con su sagacidad haría prosperar el engaño en su mano. Recapitulando un poco la descripción de este poder tan peculiar, tan enigmático y misterioso, cuya identificación resulta básica para poder comprender la revelación profética contenida en el capítulo 7 del libro de Daniel, destaquemos que habría de hacer su aparición plena después de la caída del Imperio Romano y después de su división en manos de las tribus germánicas. Sería un poder de naturaleza distinta a todos los otros, y en su accionar echaría mano de todos los recursos de la inteligencia, aun los del engaño y la mentira. De esta forma, lograría apoyo y ayuda para llevar adelante sus objetivos, y lo haría no con fuerza propia. Como también lo describe la declaración contenida en el capítulo 11, verso 31, se levantarán de su parte tropas. Es decir, los ejércitos que habrían de respaldarlo y protegerlo no serían propios, sino los que se ingeniaría en conseguir como resultado de su astuta diplomacia, de sus intrigas y engaños. ¿Dónde habría de ocurrir todo esto? Pues en tierras que habían pertenecido al Imperio Romano, y de acuerdo a informaciones adicionales provistas por el Apocalipsis, en su misma capital, Roma. Volviendo nuevamente a la descripción contenida en Daniel 7:8. Tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Grandes cosas? ¿Cuáles podrían ser esas grandes cosas? En el verso 11 se las describe como grandes palabras. Su forma de hablar, en otras palabras, también lo diferenciaría de sus compañeros. El uso del adjetivo grandes apunta a declaraciones arrogantes y presuntuosas. Presumiría ser más de lo que en realidad fuera. Es más, en su hablar pretendería trascender la esfera de lo humano, incursionando en la correspondiente a la divinidad. Eso fue lo que el ángel le explicó a Daniel, y que registra el verso 25. Hablará palabras contra el Altísimo. El capítulo 8, en los versos 23 y 24, lo describe con estos rasgos adicionales, aunque totalmente complementarios. Altivo de rostro. En su corazón se engrandecerá, y se levantará contra el príncipe de los príncipes.
El verso 36 del capítulo 11 resume las prerrogativas que habría de arrogarse con estas palabras. Hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Este nuevo poder, que habría de surgir de entre las ruinas del Imperio Romano, y después de que el mismo se hubiera visto destrozado y dividido entre varios pueblos germánicos o bárbaros, habría de desarrollar una diplomacia muy habilidosa. Mediante la misma llegaría a disponer de fuerzas ajenas. Es más, pretendería justificar sus reclamos suplantando al príncipe de los príncipes, es decir, a Cristo Jesús y aún a Dios mismo. Por otro lado, resulta evidente, por lo que Pablo escribió a los tesalonicenses, que en sus días este poder no había hecho todavía su aparición. Explicó el apóstol que recién surgiría cuando fuera quitado de en medio el poder que se lo impedía, es decir, el Imperio Romano. Cuando eso ocurriera, cuando el imperio se desmoronara, y no antes, surgiría, en palabras de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¡Qué notable, amigos! San Pablo nos dice que habría de ser un poder religioso. Todavía más, en el verso 4, describe su accionar con claridad meridiana, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Qué tremendo! Este poder nefasto no solo surgiría de lo que había sido el Imperio Romano, sino que lo haría desde el seno mismo de la Iglesia cristiana, pretendiendo suplantar a Dios, arrogándose títulos y atributos que solo pertenecen a la divinidad. No es sin razón, entonces, que en el Apocalipsis se lo califica de poder blasfemo. ¿Qué es blasfemia? Es la pretensión de cualquier ser creado, específicamente de un ser humano o de un sistema humano, de ser más que hombre, de poseer prerrogativas y atributos que pertenecen exclusivamente a Dios. Mis amigos, no se les escapa a ustedes la enorme importancia que tiene identificar este poder. Lamentablemente no tenemos ya tiempo de hacerlo en este programa, pero lo intentaremos en el próximo, les doy mi palabra. En esa ocasión analizaremos, hasta donde nos resulte posible hacerlo, las 13 características que del mismo consignó Daniel en su descripción de lo que se le mostró. ¿Cuáles son esas características? Ahora solamente las mencionaremos sin intentar explicarlas, aunque en parte por lo menos ya lo hicimos con algunas de ellas. Primera, surgiría de entre las ruinas del Imperio Romano. Segunda, tendría un comienzo pequeño, modesto, insignificante. Tercera, se manifestaría o aparecería después del desarrollo o aparición de los 10 cuernos. Cuarta, surgiría de entre los 10 cuernos. Quinta, en su surgimiento, desarraigaría a 3 de los poderes representados por esos cuernos. Sexta, sería otro reino. Séptima, sería un reino diferente, de naturaleza distinta de todos los anteriores. Octava, tendría ojos humanos. Novena, su apariencia sería arrogante. Décima, hablaría blasfemias, es decir, sus declaraciones de carácter religioso pretenderían concederle atributos propios de la deidad. Undécima, perseguiría a los verdaderos hijos de Dios. Duodécima, sería un poder ilegal, en otras palabras, trataría de introducir modificaciones en la ley de Dios. Decimotercera, su supremacía habría de extenderse durante algo más de 12 siglos y medio. 13 características que revelan el interés de Dios en que conozcamos de quién se trata, que podamos identificarlo sin ambigüedades y en su verdadera naturaleza. Saben, amigos, el contenido de este tema ha resultado denso, muy denso, y no me parece que sería imposible que más de uno se estuviera preguntando con alguna preocupación: ¿y qué tiene todo esto que ver con la esperanza, de la cual tanto se nos ha hablado en programas anteriores? Permítanme contestarles que recién después del eclipsamiento de este poder blasfemo, el Dios del cielo, nuestro Padre Celestial, establecerá su reino. El cumplimiento tan exacto de todo lo que anticipó acerca de los 4 imperios, de la caída del último bajo invasores extranjeros, su división en 10 reinos o pueblos, y el surgimiento de entre ellos de un poder apóstata, es garantía, certera, precisa, hermosa garantía, de que lo que aún falta también se cumplirá. Así que tengamos confianza, queridos amigos, que habrá un final feliz para todos aquellos que confían en Dios.
Y ahora, a manera de una amable despedida, elevemos nuevamente una plegaria a Dios, solicitándole lo mismo que le pedimos en nuestro encuentro anterior: capacidad de discernir el significado de sus mensajes proféticos de amor y ánimo, disposición como para aceptar ese significado, aun cuando pudiera producirnos alguna molestia o dolor, y el valor para obedecer a Dios por encima de cualquier otro ser o poder. Bondadoso Padre nuestro que estás en los cielos, acabamos de concluir el estudio de una porción de tu palabra, y te agradecemos por ello. Percibimos al mismo tiempo que nos estamos adentrando en un tema de gran trascendencia. Señor, ábrenos el entendimiento como lo has prometido y ayúdanos en su comprensión. Al mismo tiempo depositamos en tus manos de amor nuestros pesares, nuestras inquietudes, nuestros planes y muy especialmente a nuestros amados. Concédenos tu paz en medio de las tormentas de la vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro único intercesor, Cristo Jesús. Amén. Certeza en tiempos angustiosos. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizar este mensaje basado en el contexto victorioso que las profecías disciernen y señalan en la Sagrada Biblia. Le extendemos una cordial invitación a nuestro próximo programa, a esta misma hora y en nuestra emisora, con el Dr. Humberto Raúl Treyer y su programa Certeza en tiempos angustiosos. No olvide solicitar una copia del mismo. Sintonícenos. Juntos aprenderemos a poner nuestra confianza en Dios, al conocer su gran plan para la historia de este mundo y para nuestra vida, porque podemos confiar en Dios. Él nunca falla. Señor, es la vida.